Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a esta segunda parte del seminario. Yo voy a comenzar con un texto sobre que lleva por título el Consejo de Gobierno y la candidatura indígena frente al despojo neoliberal de la nación multiétnica y pluricultural, y después seguirá nuestro compañero Luis Hernández. Mi profundo agradecimiento al Congreso Nacional Indígena y al EZLN por abrir más caminos de lucha social y política en este tiempo de violencias. Es un honor poder compartir ideas sobre la singular iniciativa política para participar en el proceso electoral del 2018. Nuestro gran afecto para ustedes, compañeras y compañeros que nos reúnen en este emblemático CIDESI, espacio de reflexión, fortalecimiento de hermandades y esperanzas. La propuesta de conformar un Consejo de Gobierno Indígena para México, del que resulta una candidata indígena para la presidencia de la República, indiscutiblemente ha hecho retemblar conciencias en distintos sentidos y latitudes, tal vez semejante al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el amanecer de 1994. Desde luego, una de las diferencias es el nivel de confrontación entre Estado y sociedad, particularmente contra los pueblos originarios. Sin embargo, en este nuevo siglo son más pueblos en resistencia y mayor es la rebeldía, y el zapatismo, como símbolo del pensamiento crítico, ha crecido como fuerza política y moral. Pero también las cabezas de la hidra capitalista son enormes desafíos para esta candidatura en una sociedad patriarcal y racista que se militariza con preocupante apremio y dispone de un poderoso sistema de control de la voluntad y el voto popular. Del pensamiento crítico de los pueblos y las comunidades deriva esta decisión del CNI y los mayas zapatistas, justamente un pensamiento colectivo que cuestiona el orden de las cosas, estimula el debate, reconoce el valor de la diversidad cultural y sus inconmensurables aportaciones a la nación y la humanidad, construye y transmite futuro en medio de la tormenta, el mismo que se opone intrínsecamente a un pensamiento único, dominante, cuya lógica va en sentido opuesto, no admite cuestionamientos, desalienta la discusión y limita la libertad de expresión al perseguir con extrema violencia a comunicadores que resultan incómodos, ostenta verdades absolutas en discursos convertidos en valores, formas de organización y modelos de vida universales, ineludibles, lo que deriva en intolerancia a todo lo que perturbe el orden de las cosas. Niega, por tanto, otras culturas a las que desprecia, despoja de sus saberes y mercantiliza, todo lo cual contribuye a la preeminencia y continuidad de un modelo de sociedad capitalista y, en consecuencia, patriarcal y racista. A la noticia del Consejo y la candidatura siguieron múltiples alocuciones que proceden de estos pensamientos sustentados por diversos actores sociales, desde el poder y la partidocracia y los monopolios mediáticos. Paralelamente están los comunicadores alternativos que hacen reflexionar a sus receptores. Las redes sociales expresan una profunda intolerancia al otro, marcada por los medios de comunicación hegemónicos y reconocimiento al mismo tiempo de las diferencias de voces críticas y solidarias. A partir de la resistencia y rebeldía, percibimos que se manifiestan desconcierto y desacuerdos lógicos que producen los cambios de tácticas de la lucha social, así como el reconocimiento y la congratulación con dudas y preguntas frente a los retos. La crítica desde el poder que voceros obsesionados en deslegitimar al EZLN y a sus figuras más visibles revela que no pueden pensar más que en términos jerárquicos y en el nivel individual, en pueblos eternamente seguidores de líderes, caciques, partidos y autoridades, despreciando su capacidad para tomar decisiones propias y poseer conciencia social y dignidad. No reconocen la voz del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los artífices de esta iniciativa, ni sus dimensiones nacionales. No imaginan y menos pueden valorar la consulta popular y las asambleas comunitarias, prácticas de una democracia participativa que se desarrolla en este contexto. Esta negación de la existencia del otro y del carácter nacional del Consejo y la candidatura
y de las propias demandas de las organizaciones de los pueblos, una constante en las narrativas de los partidos políticos es una estrategia del poder para deslegitimar la propuesta, de la misma manera que ayer negaron el carácter nacional a la rebelión de 1994. Vaticinan voces altisonantes que la campaña de la candidata indígena se centrará en un tema único y que la mayoría de los mexicanos serán indiferentes y los partidos nacionales o los candidatos independientes con aspiraciones nacionales no estarían dispuestos a subordinar sus otras demandas. ¿Significa entonces, preguntamos, que los indígenas no son mexicanos y solo pueden optar por una adscripción y o pertenencia colectiva al de ser indígenas y por extensión el Consejo y la candidatura del CNI-EZ son solo para indígenas? Si así fuera, esta sí es una concepción excluyente que divide a la nación, pues jurídica y legalmente los miembros de los pueblos originarios son tan mexicanos como los denominados mestizos. Negar el carácter nacional del Consejo y la candidatura significa, preguntamos, que la lucha indígena, que es innegablemente nacional, no cabe en las aspiraciones y demandas de los partidos nacionales porque es un asunto que no compete a la nación mexicana. Cierto, nunca lo ha sido, de no ser en tiempo de crisis cuando suceden las resistencias indígenas en el siglo XIX, por ejemplo, como la guerra de castas en Yucatán. Solo entonces los diputados discutieron no para contribuir a resolver los problemas que dieran origen a esta guerra, sino para detener el avance militar de los mayas Khrushchev a las ciudades en su lucha contra la explotación de los blancos. Solo en tiempos de guerra y rebeliones como la de los mayas zapatistas en 1994, los pueblos originarios son puestos en la agenda nacional, esta vez para plantear sus derechos colectivos y ciudadanos, finalmente reconocidos en los acuerdos de San Andrés. Lo nacional del Consejo y la candidatura no se valora por la exclusividad de una franquicia o marca partidista, sino por el contenido, específicamente por su proyecto de nuevo gobierno y su probidad ética en defensa de los intereses de la nación y de los pueblos originarios. La racialización de las categorías indígena y mestizo y otros términos de exclusión en los discursos políticos de un amplio espectro de partidos con relación a la propuesta del CNI-EZ plantea el reto de desracializar el debate político de estas próximas elecciones y construir nuevas categorías que nos reconozcan como iguales en la diferencia. Desde una mirada pseudo-universalista se especula si el EZLN puede convertirse en partido político, postular candidatos a otros cargos de representación y consecuentemente abandonar la supuesta, entre comillas, vocación guerrillera, conjeturas que carecen de sustento y refieren al menos tres problemas: un desconocimiento del pensamiento zapatista, del Congreso Nacional Indígena, de las autonomías como formas de autogobierno y de lo que significa el propio Consejo Indígena. Parece no haber una actitud para conocer y voluntad para entender y pensar otras formas de gobierno y de representación de vida colectiva, para reconocer la diversidad de actores que configuran hoy las luchas de las comunidades y los pueblos originarios en México. Estas mentalidades niegan el protagonismo y existencia del Congreso Nacional Indígena como fuerza política y actor clave del Consejo y la candidatura, integrado por organizaciones con representación nacional a partir de la lucha histórica y social contra el avasallamiento del capital transnacional y nacional en sus territorios, de reuniones y discusiones a lo largo de 20 años, que no virtuales ni en redes, ni en el confort de un café internet, ni tampoco al calor de una elección. Esta invisibilidad del CNI y de género de la candidata es una forma de exclusión, un mecanismo racista y sexista que suprime toda relación con los otros. La violencia de la clasificación que el pensamiento único impuso desde hace siglos es un signo evidente del racismo en este contexto. Por ello, habrá que proceder a desclasificar y clasificar en colectivo y establecer puentes que unan y no fronteras que separen, a instrumentar el lenguaje de la no violencia en el campo discursivo, como lo hacen los zapatistas con los hermanos partidistas. Lo que parece ser una certeza es que la racialización de las categorías socioculturales y fenotípicas y sus atributos estigmatizantes en este periodo de precampaña anuncia una lucha por las identificaciones y clasificaciones particularmente agresiva.
El Partido Nacional, de Acción Nacional, que se ha distinguido por su pensamiento criollista y racista en los debates parlamentarios en materia de derechos indígenas, luego de más de 20 años de la rebelión de los pueblos, parece que no se ha esforzado por cambiar mentalidad de sus miembros. Su representante en el Instituto Nacional Electoral opinó que la propuesta de la candidatura del CNI-EZ es una ocurrencia y disparate en estos tiempos, pues los indígenas solo suman el 1% de la población y se encuentran dispersos en el territorio. ¿Es este un discurso digno de un representante y precisamente en este órgano clave en el proceso electoral? La composición demográfica de la población ha sido una vieja preocupación de los dominantes, un recurso para justificar políticas de exclusión y disolutivas de la diferencia. Antaño, en los tiempos de mayoría indígena, en el Congreso se discutía la urgente necesidad de promover la inmigración europea para revertir esta composición y mejorar la raza. Hoy que la población originaria alcanza entre el 10 y el 15% de la población total, tomando en cuenta el etnocidio demográfico, se niegan derechos políticos que desde el siglo XIX fueran tema de discusión. Los términos de ocurrencia y disparate descalifican el consejo y la iniciativa, le despojan de su significado, del ejercicio del derecho a la participación en la esfera de la política nacional. Luego, entonces, una decisión no emanada de la colectividad, absurda porque procede de los pueblos. Esta declaración, acto de irrespeto e ignorancia de existir un Estado de Derecho, sería motivo de sanción. Para este panista es inconcebible pensar desde el imaginario clasista de su partido en una candidatura que surge de abajo y a la izquierda. ¿Acaso han cuestionado otras precandidaturas independientes por ser criollos o mestizos si utilizáramos las mismas categorías socioraciales? Otro discurso en el escenario político electoral es el de las redes sociales, un espacio de comunicación entre sectores sociales muy heterogéneos. Este sujeto colectivo opta por exponer sus ideas con un lenguaje informal, pleno de términos peyorativos y soeces. Con frecuencia atribuyen al subgaleano la autoría de la iniciativa, desconociendo las prácticas de la consulta de comunidades y pueblos. Las imágenes distorsionadas del sujeto indígena son prolíferas, afirman que el objetivo de la candidatura es restar votos a Morena y aseguran la existencia de vínculos del EZ con el gobierno, en particular con Salinas de Gortari, para impedir la llegada de la izquierda institucionalizada a la presidencia. El uso del pasamontañas, un signo de la identidad rebelde de los zapatistas, paradójicamente puede provocar en algunos de estos voces gran rechazo de quienes desde el anonimato expresan sus opiniones sin argumentos sustentados. Esta nota, desde luego, no agota el pensamiento de las redes, observa que son frecuentes la difamación y el desprecio y sobre todo el desconocimiento de los pueblos originarios y el impacto de las representaciones estereotipadas de lo indígena que construyen los medios de comunicación masiva. El discurso es heterogéneo, otras voces manifiestan acuerdo, solidaridad y respeto. En la izquierda institucional prevalecen los discursos críticos y denigratorios irrespetuosos y en ocasiones no menos racistas que sus contrapartes en el partido tradicional de la derecha mexicana. Llama la atención que se carece de un análisis serio de la propuesta del CNI-EZ y de una postura más reflexiva de la autodenominada izquierda mexicana sobre uno de los actores estratégicos para el cambio y la transformación social en el siglo XXI. Sin embargo, el énfasis en distintos pronunciamientos se coloca en la desnacionalización y negación como organizaciones políticas de naturaleza radicalmente distinta a las estructuras partidarias, en infantilizar su procedencia, ocurrencias y disparates, y en recriminaciones porque no se ha apoyado ni reconocido a Morena y a su dirigente máximo, que caben más en el orden estricto de lo personal que en la argumentación política, y porque la candidatura indígena independiente, dicen, desalentará el voto a su favor. La descalificación del oponente por medio de la retórica con dejo paternalista se expresa en tono de celebración y sorpresa. Que los zapatistas por fin reconocen que hay que construir país, no solo autonomías, se dice. Esto quiere decir, suponemos, que por fin han entendido el reto del siglo XXI y salen del aislamiento del mundo de lo local y regional. Y enseguida surge en esta alocución la imagen del oportunismo político disfrazada de duda acerca de las buenas intenciones de la iniciativa del CNI-EZ. ¿Qué tal si en realidad se trata más bien de darle continuidad a su estrategia política de dividir la izquierda para negociar con el gobierno?
Este discurso de poder reproduce a partir de otros recursos discursivos una imagen negativa del otro, de su lucha, de este sujeto ético que ha ganado el reconocimiento de pueblos y amplios sectores de la sociedad democrática, nacional e internacional, una imagen que provee una mirada estereotipada de la candidatura, que tiene consecuencias políticas al atribuir objetivos limitados y poner en duda sus principios éticos, lo que no solo desvaloriza esta iniciativa histórica en México, pueblos originarios que contienden por cargos en el ámbito nacional, sino que genera hostilidad y provoca desconfianza, en suma, reduce sus derechos y cuestiona legitimidad frente a la sociedad. Si se trata de divisiones de la izquierda para negociar con el gobierno, puede consultarse a la misma izquierda institucional. No se olvide el Pacto por México, disputas por cargos y canonjías y luchas por la candidatura presidencial. Es el contexto en el que surge Morena como un desprendimiento del PRD, otra ruptura de una organización política que en la lógica de los partidos de izquierda en sus inicios fuera una esperanza de cambio, la hora en que debería al menos un resplandor del sol que se anunciaba. Ante estos despropósitos, ¿cómo negar o ignorar que construir nación es una práctica de los pueblos, un discurso primigenio del EZ y del CNI, inscrito en las declaraciones de la Selva, los acuerdos de San Andrés y los resolutivos del CNI en todos estos años? Los discursos en los medios sociales y a veces en los no oficiales exhiben todas las intolerancias y o mecanismos de exclusión hacia los pueblos originarios y sustentan una concepción de que la representación política es exclusiva de la mestizocracia. ¿Cuántos epítetos denigratorios han llenado en estos años los espacios de los medios de comunicación para los nuevos sujetos de la política nacional en la región latinoamericana, para el EZLN y en particular el finado subcomandante Marcos, para el Che Guevara y Fidel Castro de la Cuba socialista y única revolución que desafiara al gran imperio, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en la Venezuela bolivariana, sujetos de estereotipos racistas y de clase por su raíz afrodescendiente y popular, en la prensa de la oligarquía venezolana que lucha desesperada por recuperar el poder político, para los liderazgos del movimiento indígena y luchas democráticas. En todos los casos el propósito ha sido deslegitimar y, si es posible, eliminar al enemigo que atenta contra el orden del capital y de los privilegios de clase. Resulta significativo la todavía limitada presencia, esa es una impresión personal, del género en la polémica. El silencio es un recurso para invisibilizar al otro diferente. Lo que perturba en las entrañas de ese sistema social es el hecho de que la candidata es indígena y mujer, dos diferencias intolerables a las diferencias primordiales de los dominantes en esta sociedad, que son las pertenencias de clase, étnico-culturales y de género. La transgresión de fronteras sociales, étnicas, nacionales, políticas de género es fuente de exclusiones, es una ruptura del orden, de la normalidad, de jerarquías, distancias y diferencias esencializadas que alteran el lugar que a cada quien corresponde por designio de la lógica del sistema de privilegios y sometimientos. Lo que se produce es un proceso de igualación cuyos orígenes en este caso son la lucha de los pueblos originarios y de las mujeres por sus derechos, lo que les coloca en situaciones de poder y acceso a los espacios antes exclusivos de los no indígenas y origina un despliegue de formas de intolerancias abiertas y veladas. La ideología patriarcal ha masculinizado el poder y determinado un lugar subordinado para la mujer en la sociedad, que las luchas de las mujeres alteran, irrumpiendo en el espacio público. No obstante, la candidatura de una mujer indígena provoca además un rechazo profundo en un tiempo de extrema violencia de género en la sociedad mexicana. Se exacerban los discursos deslegitimadores porque no se tolera la irrupción de los diferentes en los espacios y tiempos exclusivos de la política reservados para aquellos y mestizos y para las masculinidades. Recuérdese a la comandante Esther cuando tomara la palabra en el sagrado recinto legislativo y se produjera la grosera ausencia de diputados en este espacio del poder.
En el discurso dominante se pone en cuestión la iniciativa del Consejo y la candidatura por la pretensión de transgredir en el campo de la política nacional, dejando vacante el lugar asignado por los dominantes a los pueblos y a las mujeres en la estructura social y jerarquías sociorraciales y de género. Es un electorado sobre el cual se ha ejercido un control grande por los partidos. De ahí el carácter virulento de los estereotipos y términos ofensivos de referencia que remiten a esos lugares asignados donde deben permanecer. Este cierre de fronteras nacionales, regionales, de clase y culturales, raciales, de género, opera en múltiples contextos históricos y situaciones. Involucra entonces a diversos actores sociales, pero la constante es el temor a perder privilegios y la exclusividad de espacios económicos, políticos y culturales de lo que se considera propio. La constatación de que el racismo en la sociedad mexicana es un obstáculo para la iniciativa, en voz de los zapatistas, revela la dimensión de la experiencia de los pueblos de lo que es el racismo en su vida cotidiana y en la política. Lo evidencia sus manifestaciones discursivas en la prensa y redes sociales en reacción a la candidatura anunciada el pasado octubre, que encuentra sus especificidades en las distintas formaciones urbano-regionales y esferas de la vida social. Mientras tanto, las resistencias a la dominación y el antirracismo surgen de proyectos emancipatorios y utopías concretas protagonizadas justamente por los pueblos indígenas y afrodescendientes que construyen al otro desde una lógica humanista y fraterna, buscando potenciar el poder de construir otro mundo. Pero el debate apenas comienza. En la etapa que seguirá para el registro de la candidatura y posteriormente la campaña electoral, se desplegarán los mecanismos de exclusión, particularmente hacia el Consejo, la candidata y los pueblos, pero igualmente una conciencia colectiva y un despertar de esperanzas, la fuerza de los contrincantes. Será necesario analizar las profundidades y la diversidad de las ideologías y mentalidades sobre los pueblos para un mayor conocimiento de las especificidades regionales en lo que concierne la relación sociedad y pueblos originarios necesario para establecer diálogos y alianzas. Todavía pienso que no dimensionamos el significado profundo de esta candidatura indígena en el contexto de la crisis económica y política que se vive en México, la defensa de un sistema de alternancia de dos fuerzas políticas y del ascenso de la candidatura de la izquierda institucionalizada. Esto será seguramente posible en el proceso mismo de iniciar la discusión sobre la naturaleza de una propuesta alternativa de nación, de contrastar con otros proyectos, aproximándose a las prácticas de gobierno de los partidos, de los procesos autonómicos, aprendiendo de las consultas a los ciudadanos y tratando de comprender su intervención en la discusión de los programas de gobierno. De aquí la inminencia de que la ciudadanía sea informada sobre la propuesta de los pueblos indígenas, su historia, luchas, aspiraciones, que son las de muchos, de las experiencias de organización política de los pueblos y de otras culturas. La campaña de esta candidatura es una tarea grande por dos razones. Se trata no solo de buscar el registro, el triunfo y visibilizar despojos y luchas, incidir en las conciencias de los ciudadanos, también de promover la organización para enfrentar el despojo de la nación y sus territorios señaladas por el CNI y EZ. La desnacionalización del Consejo y la candidatura indígena sustentada en la idea que ésta concierne exclusivamente a los pueblos indígenas niega que el zapatismo y los pueblos tengan una conciencia nacional y enarbolen demandas nacionales. Los pueblos participan en las gestas fundacionales de la nación y contribuyen a la conformación de una comunidad histórico nacional. En las luchas sociales, particularmente campesinas, han sido un componente fundamental, como lo fueron en el Ejército del Sur, liderado por el general Emiliano Zapata durante la Revolución de 1910. La gesta que dejara una constitución, la de 1917, de contenido social que hoy se reivindica. La lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos por una ciudadanía étnica en particular y por sus autonomías ha tenido un contenido de afirmación nacional, una forma de organización incluyente de la diversidad de la sociedad mexicana. En este sentido, los procesos de autonomía que practican las comunidades y pueblos constituyen un plano de la organización política que han promovido la defensa del territorio, el fortalecimiento de identidades étnicas, regionales y nacionales y la integración de una sociedad multiétnica y pluricultural y democrática. Las declaraciones
de la Selva Lacandona y los resolutivos de los 5 congresos del CNI, la sexta y la otra campaña son referentes fundamentales en esta dimensión del debate. Les caracteriza la voluntad de construir una nación incluyente junto con las fuerzas democráticas a partir de un diálogo nacional con la ciudadanía y la conformación de una fuerza política alternativa. Son los partidos que han votado por las reformas estructurales los que carecen de una perspectiva nacional y son cómplices de la desnacionalización de nuestro país. Cito, los despojos encuentran sustento en la transformación jurídica que los gobiernos neoliberales imponen destruyendo los contenidos sociales de la Constitución de 1917. El análisis de Raimundo Espinosa Hernández sobre el desvío de poder legislativo señala que la guerra contra la Constitución, que responde a los grandes intereses privados y a solicitud, la han dirigido y legislado el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos y judicial, que desde hace tiempo perdieron su autonomía. Estos gobiernos asaltaron, dice, el poder estatal, se apropiaron del derecho y alteraron sustancialmente los fundamentos jurídicos del orden social para desfigurar su constitución política. En fin, consumaron la subordinación a las empresas multinacionales y grupos corporativos de capital extranjero, desnacionalizaron el Estado, afirmando su posición de clase. El constitucionalismo neoliberal cancela, pues, los logros históricos de la lucha de clases al restringir el papel del Estado mexicano como garante del proceso de producción, reproducción y desarrollo de la vida social, como muy bien nos explicó la colega Magda Gómez hace rato. Volviendo a las declaraciones de la Selva Lacandona, desde la primera, los zapatistas demuestran el carácter étnico nacional de su lucha en la simbología y las prácticas de ritualización que los identifica. Su autodenominación revela su afirmación étnica y nacional. Llaman a construir una nueva política y un nuevo México, a una convención nacional, conscientes de que la solución a la cuestión indígena solo será posible si hay transformación radical del Pacto Nacional. En San Andrés se hace explícita la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas en el marco de la reconstrucción nacional. Lo mismo sucede con el Congreso Nacional Indígena en sus resolutivos de sus congresos. En el primer congreso se acuerda avanzar hacia una nueva constitución con la efectiva participación de todos y todas, recoja un proyecto de nación incluyente y plural. Cito, intensificar la lucha por la satisfacción de nuestras demandas pendientes. En el segundo, en 1998, ya pueblos y a la sociedad civil a participar en la reconstitución de esta patria nuestra. En el Congreso tercero, en 2001, denuncian la militarización en los territorios, se pronuncian por el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, apoyan la marcha por la dignidad indígena que llevará una delegación zapatista al Congreso de la Unión. En el cuarto Congreso, las organizaciones repudian las agresiones del Estado a los pobladores de San Salvador Atenco y hacen un llamado a todos los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y a todos los sectores oprimidos a conformar un frente amplio anticapitalista que impulse un proceso que conduzca hacia una nueva constitución y otra forma de gobierno que permita el reconocimiento de nuestros derechos y una sociedad justa, libre y democrática, se cierran comillas. Refundar la nación mexicana bajo el principio de reconocer la unidad en la diferencia es uno de los rasgos fundamentales del movimiento indígena mexicano y latinoamericano. El uso en el discurso de patria, pueblo y autodenominación como colectivos y ciudadanos les nacionaliza y de hermanos establece parentesco una comunidad que es también la nacional, la matria. La identidad que refiere Habermas, la identidad mundo, se reconoce a través de las identidades local, regional, nacional, latinoamericana, mundial, fincadas en relaciones de respeto y equidad en los ámbitos nacionales e internacionales. En esta construcción de los procesos nacionalitarios de hegemonía popular, el concepto de democracia participativa fundada en el principio de servicio a la comunidad, la revocación del mandato, la rotación y aprendizaje de los cargos, el gobierno como servicio, es en este momento de crisis del sistema de partidos una aportación invaluable de los pueblos para una nueva cultura política, particularmente para la campaña de este Consejo y Candidatura Indígena que marca su especificidad en una contienda histórica por su presencia.
Una nueva representación de lo nacional se construye en el movimiento indígena que no oculta sus contradicciones ni mediatiza los conflictos. Una historia nacional a partir del papel de los sectores populares, lo regional y los héroes étnicos. Esta identidad nacional pluricultural y popular se funda en la elección de un amplio repertorio de héroes, símbolos y mitos de los procesos nacionalitarios decimonónicos y del siglo XX. Es una experiencia del proceso de nacionalización de las consideradas antes minorías étnicas y su potencial para la reconstrucción nacional y defensa de la nación de una sociedad multiétnica, pluricultural y democrática participativa. De ahí las políticas del Estado contrainsurgente y de los metrópolis a través del Banco Mundial, de expediciones Bauman para fragmentar las estructuras comunitarias de los pueblos originarios, que es fundamental en la propiedad colectiva de la tierra. El discurso zapatista del CNI-EZ propone un proyecto de nación desde abajo y a la izquierda. Los pueblos no nación, los antes fuera de la nación, son hoy paradójicamente una fuerza moral y política que convoca a la ciudadanía a construir una nueva nación, que no es producto esta vez de las élites, tiene un carácter popular, procede de los pueblos originarios y de los excluidos, de fuerzas democráticas de la sociedad mexicana. La naturaleza antitética entre nación y pueblos diferenciados de la nacionalidad dominante señalada desde hace tiempo por estudiosos origina la confrontación histórica entre proyectos de nación incluyentes y los que establecen su hegemonía a partir de la explotación de las clases subalternas. El alegato en torno al Consejo y la candidatura indígena pone en evidencia los valores fundantes de un tiempo abierto, que no procede del viejo occidente, sino de las culturas y subalternidad de los pueblos. Precisamente esta rompe con la lógica dominante de un sistema de representación que ha demostrado sus límites, su incapacidad de representar y democratizar la sociedad, expresa también su crisis en el ámbito mundial, la concentración del poder en beneficio de exiguas minorías, la corrupción, la permanencia y circulación en los cargos, el gasto exorbitante de los parlamentarios, ministros de la Corte y miembros de las élites políticas ha vuelto obsoleto un sistema incapaz de representar los intereses de los ciudadanos. Su tiempo histórico se ha agotado, hoy es inminente construir formas nuevas de convivencia a partir de otras culturas, otras formas de representación, en sentido profundo, pensar nuevas formas de organización política de la sociedad. La concentración del poder no ha demostrado ni efectividad ni formas de vida más democráticas. Por ello, en el contexto de las elecciones 2018 es preciso reconocer diferencias a fin de identificar el sentido nacional y de clase de los proyectos que están en la contienda, la centralización del poder manifiesto en el presidencialismo y en los órganos que legislan, contrastan con los que existen y se practican en muchos pueblos donde la asamblea como máximo órgano de decisión se reactiva en estos tiempos de amenazas y de inseguridad. El lugar de los pueblos indígenas en la nación mexicana se disputa históricamente en una relación con el Estado y la sociedad intrínsecamente conflictiva. La condición subalterna que ocupan estos pueblos en la nación está marcada por las lógicas y formas posibles de relación con el otro, el universalismo y el diferencialismo que imponen las clases dominantes a su modo, por las teorías e ideologías racistas, liberales, nacionalistas, desarrollistas y neoliberales, que orientan las políticas del Estado para hacer nación, impulsar el desarrollo y el progreso y legitimar su poder, que a su vez responden predominantemente a los requerimientos del capital para su expansión y reproducción en contextos históricos específicos. Esta subalternidad se rechaza por un sujeto que en tiempo de crisis se revela y organiza en defensa de sus autonomías. La lucha histórica por un lugar en la nación es hoy, por un lugar para todos y todas. De ahí el carácter nacional, capacidad de estos pueblos de construir y defender territorios y recursos, la vida, ante la capacidad destructiva y de muerte del sistema capitalista neoliberal. Esta iniciativa del CNI-EZ es para la nación en su conjunto, a partir de un protagonismo indígena que no es excluyente, convoca a las y los mexicanos indígenas y no indígenas, sí particularmente a los de abajo y a la izquierda, en uno de los momentos más críticos de nuestra historia, de grandes retrocesos económicos, sociales, jurídicos y políticos, de muchos sufrimientos y violencias. Convoca a participar y organizarse para defender lo que es el patrimonio del pueblo y la nación, no propiedad privada de las clases y élites en el poder, ni de los criollo mestizos, ni de las corporaciones transnacionales, ni de presidentes y élites políticas que disponen de los bienes de la nación.
El otro, en el lenguaje del zapatismo y el movimiento indígena, no es un recurso semántico. Este marcaje de la diferencia nada tiene que ver con la inclinación del occidente etnocéntrico y racista a no percibir que las diferencias del otro, en sus palabras, dejan claro las muchas semejanzas que ciertamente son mucho más grandes que las diferencias mismas, como remarcaría Leiris, un sociólogo caribeño. Lo otro en este discurso es una construcción ética de la diferencia. Este principio subyace en la iniciativa política del CNI-EZ de participar en las elecciones de 2018. La intolerancia al otro y lo antinacional es lo que no se opone a las fuerzas del mercado capitalista que están destruyendo la vida y culturas milenarias en el planeta. La candidatura del CNI y el EZLN es la expresión de la voluntad de los pueblos para detener una guerra etnocida y de exterminio que la expansión del capitalismo emprende de manera recurrente en la historia, como lo expresa el comunicado que retiembla en sus centros la tierra CNI-EZLN, emitido el 14 de octubre de 2016. La memoria colectiva de la historia del despojo de tierras y territorios, de explotación y de las luchas y resistencias en defensa de este patrimonio de los pueblos y de la nación es una fuerza movilizadora que legitima pertenencias y derechos primigenios al territorio en defensa de la soberanía de los pueblos y de la nación, memoria que el poder pretende suprimir en este camino de la desnacionalización de la economía, la política y la cultura. Las resistencias y sus memorias de despojo y explotación en otros tiempos con frecuencia no tan lejanas fortalecen las luchas de hoy. Detener la guerra contra los pueblos, el despojo, la destrucción y la muerte son ejes centrales que articulan una poderosa razón de ser del Consejo y la candidatura, lo que le otorga legitimidad y especificidad frente a los objetivos que sustentan otras candidaturas que contienen en las elecciones próximas respuesta contundente en el reclamo de por qué hoy sí se quiere participar en el proceso electoral. La denuncia de los estragos de la acumulación de capital por desposesión, por despojo en el territorio nacional, que en sentido estricto significa quitar con violencia lo que es del otro, esto es, de los pueblos y de la nación, denunciados en esta comunicación del CNI, descubren precisamente, cito, la apertura de nuevos territorios para la valorización del valor que analiza David Harvey como la lógica de la expansión espacial capitalista, que son los megaproyectos mineros, eólicos, de comunicación, hidroeléctricos y turísticos, entre otros. Privatización que se profundiza con la puesta en el mercado capitalista de las tierras ejidales y comunales, antes imprescriptibles, inalienables e inembargables según la Constitución de 1917. El racismo y el desprecio subyacen en las formas en que se produce esta disposición de recursos en el modelo extractivista. Se trata de un desarrollo etnocida y depredador porque amenaza y puede destruir las formas de reproducción material y simbólica de las comunidades y los pueblos, debilita los vínculos sociales y la organización comunitaria, una condición para combatir la violencia y nutrir las resistencias y luchas sociales, las que de ser un derecho hoy se criminalizan. Justamente es la organización comunitaria la que a través de proyectos impulsados por el Banco Mundial, entre otros, se busca fragmentar. Son la comunidad de los pueblos indígenas los que constituyen un obstáculo para la expansión del capital, un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, según las agencias de inteligencia reunidas en torno a los documentos denominados Global Trends. El despojo que adopta la forma de botín de guerra es parte del eje central de la campaña en puerta del Consejo y la candidatura de una mujer indígena, un modo en que el capital se expande y organiza y que particularmente afecta a las mujeres por su papel en los procesos de reproducción familiar y colectiva y porque son presas de ese botín de guerra, una práctica común en las guerras contemporáneas. La acción del crimen organizado que ha penetrado al Estado y forma parte del aparato de dominación avanza en el territorio con violencia extrema, ampliando el mercado de la droga, privilegiando a la población joven, también el secuestro y la desposesión de bienes y propiedades de personas, la violencia sexual hacia las mujeres. Violencias que ejercen diversidad de sujetos que actúan con crueldad inaudita en condiciones de impunidad, las que según el sociólogo francés Michel Viviorca es un elemento decisivo para que se produzca el pasaje a la barbarie, como el asesinato y la desaparición forzada de los cuerpos de los jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero. Sigue la cita: la impunidad es casi indispensable a la crueldad,
Esta puede ser favorecida por las circunstancias, ausencia de testigos, por ejemplo, y en particular de periodistas, dice él, o con la anuencia de las autoridades que dejan hacer, estimulan y legitiman la transgresión en nombre del principio superior, lo más frecuentemente en nombre del Estado, cierra comillas. El despojo de tierras y territorios de recursos materiales y simbólicos del que la candidatura hace su razón de ser para incursionar en el próximo proceso electoral de 2018 es ciertamente una esfera de la política antes inconcebible y negada, pero aquí igualmente hay que entender el sentido particular que se le otorga, promover la organización ciudadana y popular, pilar de un proyecto de nación alternativa, diferente a los profesionales de la política que buscan el voto a cambio de promesas generalmente incumplidas, deciden quiénes deben ser eternamente gobernados y niegan los saberes de los sujetos que deben permanecer en su lugar, al igual que las mujeres, para que no alteren las estructuras de poder dominantes. Las resistencias a los despojos en las naciones latinoamericanas pueden ser valiosos para nuestra reflexión. En el contexto de la guerra en Colombia, el despojo alcanza dimensiones todavía incalculables. El área de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación desarrolla una interesante investigación para definir teóricamente el despojo, punto de partida para las políticas públicas y recomendaciones tendientes a la reparación, restitución y recomposición de relaciones socioterritoriales y para las víctimas del conflicto armado. También estima necesario distinguir tipos de despojo, reconociendo dos criterios para su clasificación: los medios cada vez más sofisticados que utilizan los perpetradores del despojo y el uso y forma de aprovechar la tierra y territorio por la población despojada. El Consejo y la candidatura posiblemente pueden pensar en la campaña que incluir este proceso de reparación, restitución y recomposición de relaciones socioterritoriales y para los sujetos despojados, lo que permite pasar de la denuncia a las acciones concretas y posibles de un gobierno del y para el pueblo y en defensa de la nación, no en contra del pueblo y anti o contranacional. La defensa del territorio y el patrimonio cultural de la nación y de la soberanía nacional y la entrega de soberanía, megaproyectos y reformas estructurales constituyen ejes de dos propuestas de proyectos de nación que se enfrentarán durante la campaña. Este grupo de investigación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación considera que desde la perspectiva jurídica o económica en el concepto del despojo prevalece el valor patrimonial, pero en el marco del conflicto armado y de los procesos de reparación y restitución, el impacto y el significado jurídico y político del despojo debe ser distinto. Así, desde una concepción amplia de la tierra, el despojo se puede definir como la interrupción de relaciones materiales por medio de las cuales se satisfacen necesidades básicas y se potencializan las capacidades humanas, también para la producción de otras formas más elaboradas de capital social y humano. Esta definición restituye en parte el valor de la madre tierra, particularmente entre pueblos indígenas y afrodescendientes. La definición es comprensiva de la violencia física y simbólica que implica el acto de despojar, de la privación de bienes fundamentales para la vida y de derechos de individuos y colectividades, combinando o no violencia y recursos jurídicos que legitiman el despojo. Sin duda puede ser una herramienta conceptual para la reflexión y el análisis del despojo en nuestras realidades, si bien distintas en las dimensiones que alcanza, guardan un denominador común: el contexto de la expansión del capital neoliberal, la guerra, la violencia de Estado, el paramilitarismo y el crimen organizado, lo que hace pensar en la inminencia de un debate en el que converjan experiencias, saberes y conocimientos de diversos sujetos académicos y políticos, con la centralidad de la voz de los pueblos en resistencia que luchan en defensa de sus territorios y recursos, que analice los despojos históricos y las especificidades del despojo neoliberal y valore su lugar en los procesos de transformación en todos los órdenes de la vida que la propia candidatura y el Consejo pudieran plantear desde la campaña. Así, el capitalismo global expande y universaliza un modo de desarrollo y de vida que es intrínsecamente excluyente de todos los otros, destructivo de la diferencia cultural de la comunidad, de los pueblos originarios en este siglo XXI. Su intolerancia extrema significa la violencia en sus múltiples rostros y su capacidad para eliminar las fuerzas que se opongan a su expansión y pensamiento. Estas son las causas que originan las resistencias y rebeldías de los pueblos.
El uso de múltiples instrumentos de lucha, como hoy es la construcción de autonomía y de una nueva nación, no de megaproyectos, ha sido una constante en las luchas de los pueblos. Esta candidatura se inscribe en esta lógica que los pueblos originarios han seguido históricamente, lo que les ha permitido su continuidad como colectividades. El uso de distintas estrategias de resistencia y lucha supone el conocimiento de las luchas de las culturas dominantes, traducida en la capacidad de instrumentación del derecho positivo y del derecho indígena, que a fuerza de defender lo propio impone prácticas de lo que se podría denominar un pluralismo jurídico, como plantean algunas colegas. Los pueblos son estrategas de la resistencia y rebeldía, de la lucha política pacífica. Aprendieron a usar el derecho positivo sin abandonar el derecho indígena. Aprendieron a litigar, a ser abogados de sus pueblos. Continuaron prácticas de la justicia comunitaria que hoy renuevan e instituyen en sus gobiernos autónomos con más competencias que en el pasado. Fueron convertidos con violencia a la religión del conquistador, pero preservaron cosmovisiones y sitios sagrados que marcan hoy sus territorios que defienden contra el despojo. Su multilingüismo enriquece y potencia su capacidad de comunicación. Desde los tiempos coloniales y pese al avallazamiento después de siglos de dominación, muchos siguen siendo pueblos, sobre todo por su voluntad de ser, de no desaparecer y continuar. Esto explica en parte por qué en esta coyuntura optan por la lucha electoral, entendida como una forma más de lucha, que no significa el abandono de otras, sustentada en la organización comunitaria y organizaciones muy otras. La lucha electoral es la única forma en que los partidos mantienen, los de la izquierda institucionalizada, perdieron en el camino al poder personal y de partido su relación con los movimientos sociales, que alguna vez tuvieron algunos. Hoy reducen su quehacer a la periódica y recurrente reactivación de prácticas clientelares para sumar votos. La voz de los pueblos es hoy, pues, como antaño, un llamado a la lucha contra las formas de expansión del capital y por una sociedad más justa. Esta voz emana de la ética entendida, cito, como aspiración o el deseo de más bien, de mejor vida, de mayor verdad, que conlleva intrínsecamente una crítica al estado de cosas vigente, una disponibilidad hacia la diferencia, lo nuevo, el otro, y la duda de nuestras certezas y escucha del otro. El sujeto ético es el ser en movimiento, abierto al futuro y a la transformación, el ser exigido por una voluntad infatigable de transmutar valores y minar certezas, el ser que duda y sospecha, el que no consiente con sus presuposiciones, como bien lo señala y sintetiza la antropóloga argentina Rita Segato y como muy bien también lo han planteado los zapatistas. Si acaso el anhelo ético es universal, el objeto del anhelo de los pueblos es construir un mundo donde quepan muchos mundos. Este es el anhelo que anima este Consejo y Candidatura Indígena que proponen el CNI y el EZLN, y el que tenemos que transmitir todos nosotros y nosotras en el proceso que sigue, que seguirá, ¿no?, de esta iniciativa, de esta propuesta. Muchas gracias.